Este mes vamos a estar hablando de agradar a Dios con nuestras vidas y cómo ser testigos de Cristo en diferentes escenarios. Ser testigos de Cristo no solamente en la iglesia, ¿verdad? Pues obviamente aquí nos conocemos, pero también ser testigos de Cristo en nuestras casas, con nuestra familia, ser testigos de Cristo en el vecindario, ser testigos de Cristo en el trabajo. Que Dios pueda ayudarnos en ese caminar que tenemos a diario. Testigos de Cristo, ese es el tema de hoy. Y vamos a ver algunos pasajes, hermanos, que hablan sobre ese tema. Quiero comenzar definiendo qué quiero decir con respecto a qué es ser testigo de Cristo. De acuerdo al diccionario de la Real Academia, la palabra, en el caso de lo que estamos viendo nosotros a la luz de la Escritura, la palabra testigo viene de una palabra griega que es la palabra martus. Y la palabra martus tiene algunas raíces, por ejemplo, la palabra mártir. Si usted ha escuchado la palabra mártir, pues viene de esa raíz, de martus. Y el mártir, la palabra esta, martus, realmente la idea es recordar y contar acerca de algo. Creo que todos hemos tenido la experiencia de estar en algún evento donde hemos conocido a algún artista o donde hemos conocido a alguien de renombre o quizás a alguien famoso, o hemos estado en un concierto viendo al grupo que quería ver toda mi vida, o a ese cantante que quería ver toda mi vida, o a ese caballo que quería ver toda mi vida, no sé. Yo he estado en algunos de esas cosas y creo que ustedes no me dejarán mentir, o han estado presentes ahí, o tal vez alguien famoso pasó cerca de usted y usted pues fue testigo de ver a esa persona, fue testigo de escuchar la voz de esa persona o de darse cuenta que, no es tan alto como se mira en la televisión, ¿verdad? Es bien bajito, ¿verdad? O en la televisión se mira bien bajito y es realmente alto, ¿verdad? O ustedes saben, pues el maquillaje y todo eso tienen que hacerse. Pero yo le aseguro que todos hemos estado en más de alguna cosa similar, ya sea viendo, escuchando o alguien que haya pasado, ¿verdad?, cerca de usted. Bueno, pues ese es parte del testimonio que uno puede dar, ¿verdad? Eso nadie se lo va a quitar a usted, esa experiencia. Y usted de primera mano puede dar fe de esa experiencia de haber visto, de haber sido testigo o testiga de haber visto a alguien o haber estado en un evento famoso, etc. La idea de ser testigo de Cristo, hermanos, es más o menos la misma idea, ¿verdad? Es al haber uno tenido ese contacto personal un día en nuestras vidas. Y la idea es contar algo de lo que Él ha hecho. Y una de las cosas y el milagro más grande es habernos rescatado, habernos salvado. Ese es un milagro que uno dice, a esta persona, yo no creería que fuera cristiana o que esta persona es seguidora de Cristo, ¿verdad? La razón, ¿por qué? Porque que tal vez es una persona muy corrompida, muy corrupta en hacer cosas, o quizás tenía un vocabulario que uno diría, no, esta persona, aunque le echemos todos los botes de Ajax, no se va a limpiar, ¿verdad? Ni nada de eso. Aunque le echemos lejía, no va a suceder nada. Bueno, ese cambio transformador uno puede dar fe, ¿verdad? Tal vez quizás usted no estuvo en ese grupo tan escandaloso, de una vida tan escandalosa, pero como quiera que haya sido, el milagro más grande es que el Señor nos rescató. Nos rescató del destino final, nuestro destino, que es la condenación eterna, y Él nos salvó. Ser testigo de Cristo, entonces, es compartir, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra propia vida, nuestras propias vidas. Y ese va a ser mi enfoque esta tarde. Y es lo que necesitamos hacer usted y yo, ser testigos de Cristo en cualquier lugar, en cualquier escenario, en cualquier momento, a cualquier hora. Según el Nuevo Testamento, ser testigo no era solo confesar haber visto y oído directamente de Jesús, sino también compartir la experiencia personal del encuentro. Usted recordará Pablo en su camino a Damasco, él andaba buscando cristianos para matarlos. Y en su camino a Damasco se encontró con Jesús. Solamente él fue el único que se cayó del caballo. Solamente él fue el que
tuvo esa visión, esa luz resplandeciente que se apareció y se vio cara a cara con Jesús. Él fue testigo de Jesús, fue testigo en ese encuentro. Pero también otros personajes en la Escritura nos hablan de los encuentros que tuvieron con Jesús, los pescadores que estaban pescando y Jesús los llamó para seguirle, tuvieron ese encuentro personal con el Señor. Cada uno de nosotros, pues, como decía hace un momento, hemos tenido esa experiencia también de habernos encontrado con el Señor. Para algunos quizá una experiencia dramática, pero para otros tal vez una experiencia más tranquila, más pasiva. Pero lo más importante es recordar ese encuentro que tuvimos. En nuestros días hay una corriente, un pensamiento que anda corriendo por las iglesias. Uno de ellos es que un seguidor de Cristo no está llamado a sufrir. Déjeme decirle que en 1 de Pedro 4:13, Pedro dice ahí claramente que todo creyente, todo seguidor del Señor, tiene que pasar sufrimientos. Muchas veces se vende esta idea para que la gente no se asuste y diga y pueda aceptar al Señor, y como que le están vendiendo un producto donde queremos que usted se mantenga aquí, ¿verdad? 1 de Pedro 4:13 dice de la siguiente manera: sino gozaos, veamos lo que dice el 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y Pedro continúa hablando, ¿verdad? Usted recordará, en la historia dice que Pedro murió de cabeza, crucificado pero de cabeza, porque decía que no se sentía digno de ser crucificado igual como Jesús. Entonces, Pedro nos está recordando aquí, ¿verdad?, que como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, vamos a ser perseguidos. Ahora, el día de hoy, la persecución en nuestro país, en nuestra ciudad, posiblemente va a ser de una manera diferente. Quizá una de las cosas que va a haber es el rechazo de su familia, el rechazo de sus amistades, el rechazo de aquellos cercanos, aquel que se decía hacer saber como su mejor amigo, su mejor amiga, su compadre, su comadre. Ya no quieren ver nada con usted porque usted ha cambiado, está raro, ¿verdad? Está rara, ¿qué le pasa? Algo le hicieron, algo le hicieron en esa iglesia o desde que se metió a esa religión. Es exactamente eso lo que habla Pedro, ¿verdad? Esos padecimientos que íbamos a sufrir. En este caso, cuando Pedro está escribiendo la carta, los cristianos eran asesinados por decir que eran creyentes. No era simplemente de que ya no le voy a hablar a estas personas, sino le costaba la cabeza, les costaba ser hervidos en una olla caliente, ¿verdad? Ser despellejados, ¿verdad?, por seguir a Cristo. Entonces la Escritura nos recuerda que seguir a Cristo tiene sus consecuencias, tiene su costo. Si a usted le dijeron que venir a Cristo todo iba a estar bien y todo su vida iba a ser color de rosa, y usted que iba a prosperar económicamente, iba a tener 5 o 10 casas, iba a tener esto y esto y esto y cuántos carros, le mintieron. Le vendieron un evangelio barato, porque el evangelio, hermanos, empezando que no es nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Es una mentira de Satanás que está en contra de la palabra de Dios. Realmente seguir a Cristo, pues, a la luz de lo que dice Pedro aquí, ¿verdad?, es sufrir padecimientos también al igual que Él. Quizá ser visto como bicho raro, como persona rara en el trabajo, ser visto como alguien que está tal vez un poquito, un tornillo, él anda, no solo 1, 2, 3, 4 tornillos por ahí sueltos, posiblemente visto de esa manera. Entonces esos padecimientos son parte de lo que implica seguir al Señor, seguir a Jesucristo. Bueno, nuestro tema, testigos de Cristo, tenemos que recordar algunas cosas. Déjenme ver aquí. Un testigo de Cristo comprende muy bien la Gran Comisión. La Gran Comisión, hermanos, se encuentra en Mateo 28, 19. Si quieren ir conmigo, por favor, ahí. Mateo 28, 19. La Gran Comisión. Mientras ustedes lo buscan, déjenme explicarles qué es eso de la Gran Comisión, ¿verdad? Cuando Jesús estaba por partir de esta tierra,
dio unas instrucciones a sus discípulos. Discípulo es un seguidor de Jesús. Cuando usted viene a Cristo, usted se convierte en un seguidor de Jesús. No es algo negociable, ¿verdad? A veces lo queremos hacer negociable, que este solamente es para los pastores, este versículo solamente es para los pastores, o este es para aquellos que han sido llamados al ministerio. No. Este es un pasaje dedicado solemnemente para todo seguidor de Cristo, todo discípulo de Él. Comienza en el versículo 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un testigo de Cristo comprende muy bien la gran comisión. La comisión entregada ahí, en las palabras de Jesús, está en el versículo 19. Dice que hagamos discípulos. Hagamos discípulos. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Permítame que esto está un poco flojo aquí. Me está molestando aquí. Hacer discípulos. Tanto el verbo en el versículo 19 y 20, hay 3 verbos ahí que implican la continuidad. El primero es id. En el versículo 19 dice id y hacer discípulos. Y luego dice el versículo, casi al final, bautizándolos. Y luego el versículo 20, enseñándoles. Aparecen 3 verbos ahí: ir, bautizar y enseñar, que derivan de su fuerza mayor, que es hacer discípulos. Hermanos, podemos ir a evangelizar, a compartir del evangelio, pero el mandato del Señor fuertemente es: hagamos discípulos. Podemos bautizar gente, cientos de personas, bautizarlas. Podemos ir al lago, podemos ir a un río y podemos bautizar cientos de personas. Pero el interés de Jesús es que se hagan discípulos. Podemos ir, bautizar, y podemos enseñarles toda la doctrina, todas las enseñanzas, todos los fundamentos. Pero el Señor está interesado en que ellos se vuelvan sus discípulos. Ahora, posiblemente la pregunta que saldrá en su cabeza es: ¿qué es eso de ser discípulos? Déjeme decirle en estas breves palabras. Hacer discípulos es preparar a hombres y mujeres que se sientan obligados a obedecer este mandato, que guíen a otros en el camino del Señor. Preparar a hombres y mujeres que se sientan obligados a cumplir la comisión de Cristo, que es la que acabamos de leer, y que guíen a otros para que sigan el camino, que sigan a Jesús. O sea que cuando yo le hablo de Cristo a alguien, estoy interesado en que esta persona se salve, que no su destino final no sea el infierno. Perfecto. Pero que esta persona se convierta también, no solamente en uno que creyó, que aceptó el mensaje, pero también que se convierta, al igual que yo, la tarea que yo hice de llevarle el evangelio, que se convierta también en un seguidor. Ya no solamente es uno, no yo, sino que la otra persona, ya somos 2. Y si 2 le compartimos a otro, ya somos 4. Y si los 4 le compartimos a otro, ya somos 8. Y si los 8 compartimos a uno, ya somos 16. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que compartamos, sí, pero que nos volvamos seguidores del Señor, que imitemos a Jesús en nuestro andar. Solo haciendo eso estamos cumpliendo esa gran comisión. Algunos han llamado a esto la gran omisión, quitándole la C, ¿verdad? Porque han caído en simplemente compartir el evangelio y ya me limpio mi responsabilidad y que vean cómo hace esto. O alguien acepta al Señor, entrega su vida a Cristo y necesita, al igual que Génesis, aquí la bebita necesita leche, alimento para ir creciendo fuerte. Asimismo, todo cristiano, toda persona que viene a Cristo necesita también caminar y ayudarle en sus primeros pasos. Entonces, convertirnos, la intención de Jesús es que nos hagamos discípulos, hagámonos seguidores de Él. Entonces, un testigo de Cristo comprende bien la gran comisión. Usted se preguntará,
¿Cómo puedo ser yo discípulos en mi trabajo si todos los que están ahí son bebedores? ¿Cómo puedo yo en mi trabajo si en mi oficina nadie se habla? Bueno, ahí es donde el Señor lo tiene. Ese es su campo misionero. Ese es el lugar donde Dios lo tiene. ¿Cómo puedo hacer eso en la escuela si todos mis compañeros andan hablando o haciendo cosas y no se interesan por el Señor? Bueno, es ahí donde, en primer lugar, pues, orar y poner en las manos de Dios ese campo misionero y pedirle, Señor, ábreme una oportunidad. Basta con uno para empezar a compartir. Y ese que se convierta también en un discípulo, en una discípula de Jesús. Es evidente, pues, que el terreno a donde vamos a ir no es un terreno fácil. A veces nos tocan terrenos difíciles, donde somos rechazados. Ya mencionamos a Pedro, que dijo que íbamos a padecer. Entonces, ser discípulo del Señor, ser un testigo de Cristo, implica su costo. Hay que padecer. Pero si usted y yo nos callamos, dice el Señor que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Qué vergüenza sería que una piedra hablara un día. Si se asustaron en el Antiguo Testamento cuando habló un burro, se puede imaginar si hablara una piedra. Bueno, el Señor claramente ha dado el privilegio, Dios nos ha dado el privilegio de nosotros de ser sus portadores, de ser sus embajadores y de llevar las buenas nuevas a otros. Desde el momento en que usted y yo entregamos nuestro corazón a Cristo, nos convertimos en sus discípulos, en sus seguidores. Tenemos que ser entonces testigos de Él en donde quiera que vayamos. ¿Recuerda usted cuando el pasaje aquel, en el momento cuando Pedro andaba y le habían cantado, le habían dicho a Pedro, no vas a haber dicho 3 mentiras cuando va a cantar el gallo? Y los que lo veían le decían, tú estabas con él. Algo había en Pedro que lo hacía diferente del resto. Tú hablas como él, como ellos. La manera en que como él hablaba era diferente. Es que tienes algo. Yo te he visto con ellos. Y él lo negó 3 veces, usted recuerda esa historia. Y el gallo cantó. Bueno, el asunto es que en el trabajo, en la oficina, en la calle, en el banco, donde quiera que nos movamos, en la misma casa, la gente tiene que ver la diferencia de que usted y yo somos discípulos de Cristo. Estamos siguiendo a Cristo, estamos imitando a Cristo. Estamos llamados a ser diferentes. Hechos 1:8, por favor vayan conmigo. En Hechos 1:8 habla más claramente con respecto a este tema de ser testigo de Cristo. Hechos 1:8. Jesús está por salir y tomar ascender a las nubes, y en Hechos 1:8 Él dice unas palabras muy claras, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunas cositas déjenme ver aquí. Recibiréis poder. La palabra poder es la palabra dunamis, es de donde viene la palabra nuestra dinamita. Recibiréis dinamita, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, me seréis martus, como dije al principio, martus, me seréis un testigo, aquel que da fe en quien ha creído. Y dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las ciudades que se mencionan ahí eran el entorno de Jerusalén. Pero la particularidad que tiene ese versículo 8 es, si ustedes notan ahí, me seréis testigos en, la palabra en Jerusalén, y luego dice en toda Judea y en Samaria. Los que han estudiado los manuscritos originales de este texto están hablando que ese en es algo simultáneo. O sea, vas a hacerme testigo en Jerusalén, el lugar más cercano o a las personas más cercanas a ti. Sigue diciendo el presidente, la siguiente ciudad, en toda Judea, un poquito más alrededor, en Samaria, un poquito más afuera, y hasta lo último de la tierra. Simultáneamente. Eso quiere decir que usted puede ser simultáneamente, llevar el Evangelio a alguien, compartir el Evangelio, ser testigo del Señor en Jerusalén, pongamos que es su casa, su familia, los más cercanos a usted. Yo le aseguro que más de algún familiar sabemos que no tiene a Cristo. Entonces, ahí su Jerusalén.
agrandemos un poquito más el círculo. En Jerusalén, en Judea, nuestro siguiente círculo, aquel vecindario alrededor suyo. Gente que no conoce de Cristo. Quizá compañeros de trabajo suyos que no conocen de Cristo. O quizá aquel amigo conocido suyo que a veces cuando se reúne solamente habla de todo menos de Dios. Ese círculo. Y posteriormente sigue agrandándose más el círculo en toda Samaria. Aquellas personas que están bastante retirados de nosotros, pero nosotros podemos también tener contacto con ellos. Quizás alguien fuera del estado de Nevada o fuera del estado de Nevada y hasta lo último de la tierra. Tal vez usted no puede ir hasta Tanzania a predicar el evangelio porque no sabe el idioma de Tanzania, pero usted puede contribuir para la obra misionera. Usted puede orar desde aquí por esa obra misionera allá. No tiene que ir, pero puede ofrendar, puede apoyar, puede orar por esta obra. Entonces, la simultaneidad que está hablando ese versículo es en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, Estados Unidos tiene iglesias por todos lados, como muchos de nuestros países también. Tenemos ministerios increíbles, grandes, prósperos que el Señor ha dado. Pero hay lugares en el mundo donde para encontrar una iglesia usted tiene que manejar 1,200 millas para llegar a una iglesia. Y aquí fácilmente usted a pie puede encontrar las iglesias. Entonces, para que podamos ver la necesidad que hay en otros lugares y que nosotros desde aquí podemos apoyar esa misma obra. Puede ver las banderas que están alrededor en este lugar que nos recuerdan, Dios amó tanto al mundo, que pueda ver, que podamos tener una perspectiva un poco más amplia, no solamente ver Las Vegas y aquí está mi cuadrito, o solo mi país y los demás vean cómo salen, o solo Estados Unidos y los demás que vean cómo salen, o solo mi casa y yo, una perspectiva bien cerrada y no ver un poquito más allá. Entonces, tenemos que recordar, pues a la luz de Hechos 1:8, la importancia de ser testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Piensa en esa compañera de trabajo, ese compañero de trabajo, ese familiar, ese abuelo, ese tío, ese primo, ese sobrino, ese hermano que no tiene a Cristo. Quiero hacerle un reto. Salve su responsabilidad compartiéndole de Cristo. Porque si esa persona no escuchó del Evangelio y usted tuvo la oportunidad, Dios va a pedir cuentas a usted. Compártale de Cristo. No ataque la fe de la persona, simplemente hable de la transformación que Él ha hecho en su vida. Ya dijimos, ser testigos es compartir de alguien o de algo, y en este caso pues de Jesús, de lo que Él ha hecho en mi vida. Usted dirá, lo que pasa es que esas personas son tan malas o son tan cerrados que no van a querer escuchar. No hay problema, ese no es trabajo suyo, ese es trabajo del Espíritu Santo, pero usted tiene la tarea y yo tenemos la tarea de compartir el Evangelio a estas personas. Orar por el momento, que el Señor prepare eso. Ser un testigo de Cristo es comprender pues bien la gran comisión. Pero también un testigo de Cristo no busca posiciones o títulos. ¿Sabes? Es interesante que a veces queremos servir en la iglesia, o muchas personas quieren servir en la iglesia, pero siempre cuando se les dé un título. No, hermanos, no se trata de eso. Jesús mismo fue bien duro con eso. Y vamos a ver 2 ilustraciones que Él hizo. A veces estamos esperando que se nos dé un título para poder servir. No, eso, hermanos, no parece. A la luz de la Escritura, no hay peso en ese sentido. Si usted quiere servir, sirva con título o sin título. Si no lo han llamado, no lo han llamado. Siempre hago mención de, si usted mira algo ahí tirado cuando usted va caminando, y está seguro que si usted no lo quita, usted se va a caer. Hágase la campaña de levantarlo, ¿verdad? Hacerlo a un lado. Tal vez es un chicle, es una botella, es una piedra. Hágalo a un lado. ¿Qué le cuesta? Pero siempre estamos pensando, para eso aquellos les han llamado, para eso están estas personas, para eso. Usted siempre le busca trabajo a los demás, pero no busca usted servir. Jesús fue muy duro con sus discípulos. Los discípulos exactamente hacían lo mismo.
estaban viendo cuando las cosas estaban poniéndose un poco más difíciles para allá el final del ministerio de Jesús, y ellos todavía pensando en quién iba a ser más grande, pensando en a quién va a ser más grande que los demás, ¿verdad? Vaya por favor conmigo a Mateo 18, 3 al 5. Este pasaje lo tocamos hace unos meses atrás, pero yo solo quiero resaltar algo ahí en ese Mateo 18, 3 al 5. No vamos a leer toda la historia, ¿verdad? Pero lo que está hablando ahí Jesús es, el tema mayor ahí es, ¿quién es el mayor? 18, 3 al 5. En aquel tiempo, voy a leer desde el 1, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Un testigo de Cristo no busca posiciones y títulos. Un testigo de Cristo, mira ahí, busca la sencillez y humildad de un niño. Es el pasaje que tienen ahí ustedes. Jesús, eso está ocurriendo en Galilea. Ellos van de camino para Jerusalén y ahí están los discípulos preguntándose, ¿quién va a ser el mayor de todos nosotros? A ver, me imagino que estaban comparándose. Pedro, tú, ¿no será tú Juan o Jacobo y Santiago? Haciéndose las preguntas. No, yo no sé si tú y no sé si yo, ¿verdad? Algunos más humildes decían, no sé si yo voy a hacer, ¿verdad? Pero ahí estaban los discípulos hablando. Pero Jesús enfatiza en esos versículos la importancia de ser sencillos y de ser humildes. Si hay algo, hermanos, que a Dios le gusta, es ver gente humilde, gente sencilla. Nos queremos llenar de un montón de cosas, nos queremos llenar de hacer alarde de quiénes somos, lo que tenemos y todo eso. Pero aquí en este pasaje, si nota, Jesús claramente dice, así que cualquiera, versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entre las cualidades favorables que generalmente asociamos con los niños, déjenme mencionar algunas. La sencillez, la franqueza, la obediencia, la carencia de pretensiones, la humildad, la confianza que un niño puede acercarse. Por eso Jesús está enfatizando ese hecho ahí en ese pasaje. Que seamos como ellos, sencillos, francos, obedientes, carentes de pretensiones. ¿Ha conocido usted personas que lo buscan porque quieren ver si le pueden sacar algo? ¿Conoce usted personas que van con otra intención, verdad? Tal vez usted quizás no lo percibe, pero van con una intención a favor de ellos. A ese tipo de cosas que se refiere Jesús. Que imitemos a los niños, esa franqueza, esa sencillez, esa humildad, esa confianza. Es cierto, son débiles los niños, muy limitados de fuerzas y conocimientos, pero Jesús está llevando a sus discípulos y recordándoles cuán importante es ser humildes como los niños, ser sencillos como los niños. El único camino para subir es descender. Y por eso traje esta escalera aquí, que nos ayuda a ilustrar esta situación. Miren, muchos creyentes a veces, tal vez quizás se nos nombra en algún privilegio. O aunque no somos nombrados, a veces nos sentimos más altos que los demás. Y queremos ver a los demás como mis siervos, mis esclavos. Y yo quiero tener un título para darle orden a esta gente, para darle órdenes a estas personas. Pero a algunos no les basta simplemente solo una grada, quieren ir un poquito más. Y ya quieren ver más al jefe y a todo. Esta tabla está algo débil, así que me voy a bajar. Y eso le puede pasar a alguien que esté subiendo, ¿verdad? La idea es, lo que quiero mencionarles es que muchas personas
Desean un título, desean una posición porque quieren tener el control y la autoridad para mandar a alguien, mandar a la gente. Pero Jesús mismo dijo que tenemos que ser siervos primero. Queremos ser mayores, queremos ser grandes, necesitamos ser siervos primero. Déjeme leerle esto, dice. El único camino para subir es descender. ¿Quiere ser grande usted? Hágase pequeño. ¿Quiere subir? Bájese. ¿Quiere reinar? Sirva. Hay un poema famoso que dice, hazme, oh Señor, ser niño otra vez, tan tierno, frágil y pequeño, que nada poseo en mí y todo lo poseo en ti. Oh Salvador, hazme pequeño una vez más, que hacia abajo pueda crecer y restaura en mi corazón la fe que antaño supe tener. Que contigo sea crucificado, no sea ya yo quien vive. Oh Salvador, aplasta mi orgullo, mi pecado, por la gracia que perdón concede. Hazme, oh Señor, ser niño otra vez, obediente a tu llamado, que nada poseo en mí y todo lo poseo en ti. El Señor nos llama a vivir una vida sencilla y humilde como los niños. Esa humildad, esa confianza, esa dependencia de los niños, el Señor quiere verla en usted como testigo de Cristo. Pero a veces nos enorgullecemos, nos volvemos arrogantes, queremos estar por encima de los demás. El orgullo no nos lleva a nada, hermanos. La humildad sí. La presunción espiritual no nos lleva a nada, ni el engreimiento. Jesús entonces está recordándonos la sencillez y humildad de un niño. En estas dos ilustraciones, que esta es la segunda, en Juan 13, 13 al 15, Jesús le da otra lección dura. Aquí en esta de Mateo, él ha dicho firmemente lo que piensa él con respecto al servicio y a ser testigo de él. Pero también en Juan 13, 13, Jesús es muy duro. En Mateo, Jesús están con sus discípulos en Galilea, van en camino a Jerusalén. Cuando vemos Juan 13, él ya está en Jerusalén y está preparándose antes de ser traicionado, enjuiciado, crucificado y muerto. Y esta escena, Juan 13, se desarrolla en ese escenario. El título posiblemente en su Biblia dice Jesús lava los pies de sus discípulos. La segunda ilustración que estamos viendo aquí se desarrolla en Jerusalén, en la víspera pues, de todo esto que va a venir. Y nuevamente se escuchan susurros airados de los que están en el comedor, diciendo, yo soy el más grande que todos, yo soy. Cuando iban de camino estaban preguntando, ¿quién va a ser el mayor de todos nosotros? Recuérdese que Jesús vino aquí a implantar un reino, pero un reino espiritual. Ellos estaban pensando, vamos a derrotar a Roma, ya no va a haber más emperador, yo voy a ser el mero de ahora en adelante, ¿verdad? O tal vez Juan, o tal vez Pedro, o tal vez el que tiene más carácter, o quizá otro de nosotros. En la mente de ellos estaba un poder físico, un poder político, pero en la mente de Jesús era algo más que eso. Entonces, en Juan 13, están en ese momento y algunos airados estaban susurrando, yo soy el más grande, decía. Ya me imagino, se puede usted imaginar el escenario, a aquel echándole codazos al otro, yo soy mayor que tú. Yo he andado más cerca del Señor, yo sé a lo que el Señor le gusta, o yo sé tal cosa. El momento se estaba acercando cuando Jesús iba a ser crucificado, y aquí están estos insensibles pensando con quién se iba a quedar con la lana y con el puesto y con todo, ¿verdad? Con profunda tristeza Jesús tomó un recipiente con agua, y vean ahí 13, versículo 13, dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, fíjese bien el artículo, ¿verdad? Porque cuando vemos artículos en la Biblia, cuando vemos títulos y artículos se refieren a que son únicos.
Él es el Señor y el Maestro, no un Señor, el Señor y el Maestro. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El servicio a los demás. Tristemente Jesús va viendo nuevamente el cuadro donde aquellos están peleando por un título, peleando por una posición, peleando por quién va a ser más grande. Jesús, calladito, tomó una toalla. Él era un invitado en ese lugar. La tradición judía era que el anfitrión tomaba la toalla y el agua y lavaba los pies del visitante. Aquí está Jesús llegando como visitante con sus discípulos y Él es el que toma la toalla y Él es el que toma el hebrillo o la palangana, el huacal, como le llame usted, el recipiente, para lavar los pies de los discípulos. Él es el Señor, Él es el Maestro. Y le dice, así como yo soy el Señor y el Maestro, así mismo ustedes tienen que hacer entre ustedes, servirse unos a otros. Algunas tradiciones antiguas creen que Judas fue el primer discípulo a quien Jesús lavó los pies y Juan el último. Algunas tradiciones creen que fue así. No vamos a discutir quién fue el primero ni quién fue el último, pero el asunto es que Él tomó la iniciativa y lavó los pies de ellos. Él, siendo el Señor, Él siendo el Maestro, se humilla y les lava los pies. Y les dice, hagan exactamente ustedes lo mismo. Entre nosotros, hermanos, aquí tenemos personas de diferentes trasfondos. Venimos de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes familias, de diferentes estatus económicos y académicos. Pero el Señor no nos ha llamado a solo júntate con los de Honduras o solo júntate con los mexicanos. No, mire, los discípulos de Jesús también venían de diferentes áreas. Y el Señor juntó este grupo y lo fue volviendo un grupo lo más compacto posible, donde cada quien apreciaba y obviamente cada quien tenía su temperamento, su trasfondo y todo, pero así mismo Él les dice, así como yo hago, así debéis hacer vosotros. Entonces en esta ilustración, en la primera, vemos a Jesús que enfatiza pues la sencillez y humildad de un niño. Como testigos de Cristo tenemos que ser sencillos y humildes como los niños. Nos llenamos la boca de un montón de cosas por cualquier cosa que tal vez tengamos, porque queremos creer superiores a los demás. Pero también otra cosa que dijo Jesús es el servicio a otros. El más grande es aquel que sirve. Ese fue el punto final del Señor. En conclusión, todo testigo de Cristo reconoce la urgencia del presente, el valor de cada desafío y la importancia de cumplir perfectamente la misión de cada instante. Usted y yo, en el momento en que nacemos, cada vez nos acercamos más a la muerte. Cada día que pasa, vamos avanzando a ese momento final, que es la muerte. Ahora, el punto no es, el pastor nos está asustando porque ya viene la muerte. No, hermanos. Es cómo vive su vida en este transcurso. ¿Cómo vive su vida? Una vida como testigo de Cristo, donde no se avergüenza en el trabajo, no se avergüenza en la oficina, en la escuela, no se avergüenza de hablar a su familia de Cristo. Es vivir una vida que agrade a Dios. El tiempo es corto y no hay que perderlo, hay que aprovechar el tiempo. Todo testigo de Cristo comprende que para ganar la vida hay que perderla. Veíamos al principio que íbamos a padecer sufrimientos y que esos iban a venir, querramos o no, porque estamos siguiendo a nuestro Maestro. Ser testigo de Cristo es anularnos a nosotros mismos, que Él crezca y que yo mengüe, decía Juan.
que Él vaya creciendo cada vez en mi vida y que yo cada vez me vuelva más pequeño. Que sea el nombre de Cristo puesto en alto y mi nombre puesto cada vez más abajo. El nombre de Cristo puesto en alto y mi apellido cada vez más abajo. El nombre de Cristo puesto en alto y mis posesiones o aquellas cosas que me distraen sean cada vez más bajos. En Gálatas 2:20, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pablo tenía y estaba consciente de que ya no era más él. Si alguien tenía, hermanos, alarde de decir cosas en su preparación, era el apóstol Pablo. Este era un hombre muy apegado a la ley mosaica. Conocía las leyes, conocía los lugares, era conocido por un montón de lados, tenía contactos, tenía conectes por todos lados. Era un asesino famoso. Pero él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo demás lo tengo por basura, decía Pablo. Y el término basura, por cierto, ahí en Efesios, es estiércol. ¿Usted ha escuchado qué es la palabra estiércol? ¿Verdad? Es el excremento de un buey, de una vaca. Eso que saca ahí. Entonces Pablo dice, lo demás lo tengo por basura. Todos los títulos que pueda tener, todos los nombres y cosas que pueda tener, los tengo por estiércol para ganar a Cristo. Entonces, muchas veces nosotros ni siquiera tenemos tanto y nos enaltecemos, nos subimos tanto con tan poquito. Al igual que Pablo decía que lo tenía por basura, veámoslo de esa manera también nosotros. Cambiamos la perspectiva y vamos de una manera diferente. Que nuestra motivación sea servir al Rey de Reyes, que nuestra motivación sea poner el nombre del Rey de Reyes en alto. Evangelizar a los perdidos, sabiendo el por qué y el para qué, porque es parte de la misión, como veíamos en Mateo 28, 19 y 20. Y déjeme terminar con estas palabras de reflexión. Una, ¿está usted, estoy yo, cumpliendo la gran comisión? Hacer discípulos. Hacer discípulos en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Hacer discípulos. Que estas personas conozcan, así como usted y yo hemos conocido de Cristo, que conozcan de Cristo y se vuelvan seguidores de Cristo también. No seguidores de usted, seguidores de Cristo. Que puedan imitar a Jesús por todo en su vida. Segundo, ¿busca usted una posición o título para servir al Señor? Si usted está esperando que le demos un título para servir, hermanos, siéntese. Porque no se trata de eso. Se trata de que usted sirva, tenga o no tenga el título, ¿verdad? ¿Busca usted entonces una posición o busca que el nombre de Cristo sea puesto en alto y no el suyo? Se trata de eso, de poner el nombre del Señor en alto. Cuidado con hacer cosas con la intención de que su nombre suene. Recuerde que no se sepa a su derecha lo que hace su izquierda. Y finalmente, ¿es usted un testigo o una testigo auténtica o genuina de Cristo? Hágase esa pregunta. ¿Soy realmente un testigo auténtico, un testigo genuino, seguidor de Cristo? ¿Sabe? De todo corazón, el Señor desea que nosotros seamos testigos auténticos, testigos que no nos avergonzamos ahí donde está, donde vivimos, donde trabajamos, donde servimos. Testigos de Cristo. Decíamos al principio, este término pues se refiere a compartir de la experiencia o dar testimonio de lo que Él ha hecho en su propia vida. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir, con quienes trabajamos, donde vivimos, con quienes nos desenvolvemos. Compartir, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras propias vidas. Usted no puede contar el testimonio de otra persona que usted no ha vivido. Dios le ha dado un testimonio personal, auténtico, suyo, particular. Ese testimonio es el que usted tiene que compartir a otros de lo que Él ha hecho en su vida. Y si usted aún no ha hecho esa decisión,
es necesario que la haga. Quizá en el internet hay personas que nos estén viendo y aún no ha hecho esa decisión. Déjeme decirle, usted necesita hacer esa decisión, entregar su corazón a Cristo, decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, úsala. Reconozco que soy pecador, pecadora y que necesito un Salvador. Les invito entonces a inclinar nuestros rostros y a orar. Buen Dios y Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de ser tus hijos. También darnos la oportunidad de ser testigos tuyos. Señor, ayúdanos a ser sencillos y humildes como los niños. Ayúdanos, Señor, a ser fieles seguidores tuyos. A servir a otros, Señor. A esforzarnos a servir a otros. No importando el trasfondo, no importando el color de piel, el país que representa, o algo que quizás nos hayan hecho, Señor. Pero tu palabra nos manda a que sirvamos a otros. Perdónanos, Señor, a veces cuando queremos tener un título o una posición para poder mandar a otros y decirles lo que tienen que hacer, sin antes nosotros haber servido, Señor, o dar muestras de servicio. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva diferente al ser testigos tuyos. Que podamos ser testigos fieles ahí en la familia, en el vecindario, en el trabajo, Señor, donde quiera que nos movamos. Si somos propietarios, ayúdanos, Señor, también a ser testigos ahí donde trabajamos. Gracias, Señor, por ello. Te rogamos, pues, tu ayuda. Y a aquel que aún no ha entregado su corazón a Cristo, te rogamos que le des una oportunidad para hacerlo y que se vuelva también un seguidor tuyo, un discípulo tuyo, Señor, fiel a ti. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. No sé cuántos de los que están aquí han hecho planes de ir al cementerio. Si usted está haciendo planes de ir al cementerio, pues le rogamos que se quede unos minutos ahí en el fellowship para dar algunas instrucciones. Y estamos despedidos, no olvide saludarse unos a otros. Saludémonos ahí. Tenemos todavía unos 5 o 7 minutos por ahí para hacerlo. Que Dios les bendiga.